Aló, aló, hermanos, ¿me escuchan? Si me pueden decir si me escuchan en este momento. Saludos a todos los hermanos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, buenas tardes, bueno, noches o tardes, son las 7 de la noche con 5 minutos aquí en el sur de California. Hoy día es Viernes Santo, y como ustedes saben, están pasando películas de Jesucristo desde 1900, películas que lo han hecho en 1930, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, películas de todo tipo, películas seculares de Jesús, películas cristianas, Hollywood y bueno, es Viernes Santo. Ahora, yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, inocente como todo niño inocente, pero me acuerdo que mi mamá me llevaba a la casa de mi abuela, y mi abuela, como toda abuela, quería mucho a sus nietos. Claro, a mí me quería más porque yo era el nieto preferido de todos los nietos, aunque mis primos se enojen, es la verdad. Entonces, en Semana Santa, ah, pasaban el Vía Crucis en todos los canales de televisión. Y yo pues miraba aburrido Vía Crucis, ¿qué es Vía Crucis? Y aparecía el cura, todos católicos, claro, hablando sobre las 7 palabras de Cristo, eh, cuando llevaba la cruz, llevaba las 7 caídas, no sé cuántas caídas más o menos, pero todo era de una forma, diríamos, ritual, pero centrado en Cristo, es la verdad. Su pasión, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y lo que a mí me gustaba más de todo eso es las películas de Jesús. Y habían películas que, no sé, era algo que me gustaba y no me las perdía porque especialmente la parte cuando Jesús era golpeado, herido, y me llegaba al corazón y yo lloraba, porque era pues, no sé, el drama era un drama cinematográfico basado en los evangelios. Usted sabe, una cosa es hablar, leer, pero una cosa es lo visual. Lo visual tiene un poder increíble. Por ejemplo, yo estoy hablando, pero ustedes me están viendo. Entonces, hay una interacción un poco más intensa que solamente escucharme por el audio. Entonces, usted me está mirando. Entonces, inclusive mis gestos, en cierta medida, enfatiza cada aspecto de lo que yo estoy hablando. En el drama de Jesucristo, Semana Santa, se centra en su pasión, muerte y resurrección. 3 cosas principales: pasión, muerte y resurrección. La pasión y la muerte están íntimamente relacionados, porque es el drama humano. A Jesús, antes que lo maten, lo torturan, y es una pasión, lo llaman pasión, no pasión de amor, pero es una pasión de sufrimiento. Y eso es algo que es escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento también. Entonces, eso se queda marcado en la mente humana. Por eso dije y escribo, nuestra herencia cristiana parte de la tradición cristiana traída por la Iglesia Católica Romana. Ahora, tenemos que pensar bien, hermano, no tenemos que ser anticatólicos, por favor. Yo entiendo que cuando se habla de católico, lo primerito que viene en la mente evangélica, los curas pedófilos, ¿no? Lo primerito, oh, tú eres católico, cura pedófilo. Porque lamentablemente, pues sí, existen curas pedófilos, ¿no? Abuso sexual de niños y todo lo malo. El problema está en que el anticatólico, el evangélico, pone el catolicismo con todo eso y lo tiran. Yo tengo aquí, uno lo puede ver en Facebook.
Pero seamos sensatos, hermano. ¿Cuál es más antiguo, el pentecostalismo o el catolicismo? El pentecostalismo se inició en los Estados Unidos de América el año 1906. Tiene un poquito de 100 años. Antes no había pentecostalismo. No. Entonces, ¿cómo ustedes van a decir, bueno, que es pentecostal? Bueno, mi iglesia es de pentecostal. Si tiene 100 años, ¿y antes qué había? ¿Acaso no había cristianismo? Claro que hubo cristianismo. Entonces, la cultura cristiana en toda Europa es la cultura cristiana traída por la Iglesia Católica Romana, de lo cual nosotros tenemos mucho en común, como por ejemplo, respeto a Dios, respeto a los padres, respeto a los ancianos, ir a la iglesia, decir la verdad. Todo eso nos enseñó dentro de la cultura católica romana cristiana. A mí me enseñaron a respetar a mis padres y amar, un cura me enseñó. Sí, porque toda mi familia fue católica. Yo fui a la iglesia católica toda mi vida. Mi mamá quería que sea sacerdote y yo creo que hubiera sido un buen sacerdote. Créame. No, sí. Voy a agarrado la Biblia, claro. Al ver que yo no oraba a la Virgen, tal vez me hubieran sacado. Que ese sacerdote no sirve. Pero sí, porque siempre me gustaba enseñar. De chiquito enseñaba, no sé, al conejo le enseñaba al chiquito. Me gustaban los conejos. Pero mi punto es, tenemos una cultura cristiana producto del catolicismo. Eso es independientemente que el cura sea flojo, borracho, homosexual o pedófilo. Eso no tiene nada que... Ese es el problema de él como individuo. Pero la doctrina básica es correcta. Aún el concepto de Virgen María es correcto. El problema es que ellos van a otro punto de vista. Porque el verdadero cristiano le dice a la Virgen María bienaventurada, porque la misma escritura dice eso, te llamarán bienaventurada por generaciones. Así que decir a la Virgen María bienaventurada no es ser católico, es ser cristiano. Y hay muchos evangélicos que no son realmente bíblicos porque ellos creen que porque se dice bienaventurada, oh, yo soy católico romano. Por eso yo les digo ignorantes, no es insulto, hermano. La palabra ignorante significa que no sabe, que no sabe. Y no saben porque no quieren saber. Entonces nosotros no somos anticatólicos, grábenselo. Si usted tiene un vecino católico, dele la mano, dile cómo estás, no hay ningún problema. Pero necesitan ayuda. Es más, hasta un evangélico es más ignorante que un católico. Es la verdad, es la verdad. Ahí está el punto de este hombre que falleció de cáncer. Los falsos pastores le decían, vas a ser sano. Y el hombre murió pensando que va a ser sano. Llamaban a falsos predicadores de la farándula evangélica. Solamente para ellos es importante, a nadie más les importa esos predicadores. Y comenzaban a orar, decían, le obligaban a Dios. Le obligaban. Entonces, estamos viendo una locura teológica, hermano. Locura, de loco, locura. Eso no es cristianismo. Está igual que el católico que le reza a la Virgen María. La única diferencia es que los demás no tienen una imagen, pero en su corazón tienen la mala teología. El que le reza a la Virgen María, Guadalupe, lo que sea, tiene la imagen, pero también tiene mala teología. Entonces, ¿de qué se critican? Entonces son puntos que se tiene que analizar. Yo no soy anticatólico. Yo no tengo ningún problema con un católico porque nos une la creencia en Dios y en la Trinidad. Y desde ese punto de vista podemos entonces tener diferencias. Al igual que un pentecostal ortodoxo, yo comparto con él muchas cosas, pero no comparto su teología del hablar en lenguas y el Espíritu Santo. Para mí está equivocado, 100% equivocado. Entonces ya ves, todos los cristianos tenemos algo en común, pero también tenemos diferencias. Así que no crea que porque usted no es católico se va a ir al cielo, o porque usted es pentecostal se va a ir al cielo. Esa es otra mala teología. O yo soy evangélico. ¿Qué quiere decir eso?
que te vas a ir al cielo. No, ningún evangélico se va al cielo, ningún pentecostal se va al cielo solo porque es pentecostal evangélico. Somos salvos por la gracia de Cristo. Recuerde, por la gracia de Cristo, nadie más. Nadie más. Nada más. La salvación es por gracia, no porque, oh, yo soy evangélico y yo no hablo con la estatua de la Virgen. Oh, usted no puede hablar con ningún santo y eso. Eso no implica que es salvo. ¿Ok? Grábese en la cabeza. Oh, pero yo no voy a misa. Eso no implica que es salvo. No. Los musulmanes rechazan la idolatría, las imágenes. ¿Usted cree que son salvos? No. Ellos odian al cristiano, no importa si usted es bautista, pentecostal o católico romano. Para él todos son la misma cosa. Se acabó. Así que usted tiene que pensar bien. Tiene que pensar bien. No le odie a su amigo católico. Si él quiere comer pescado, cómprele un pescado. Dígale, ¿no comes carne? No, vecino. Ok, toma este pescado. Que se alimente. ¿A usted qué le importa? Oh, si usted quiere comerse una carne, pues coma la carne. Pero porque usted coma la carne no está agradando a Dios, ni el católico cree que porque come pescado le agrada a Dios. No, son ideas, malas ideas. Si usted quiere comer pescado con carne mixto, también cómpralo. Al fin y al cabo, se va a alimentar. Así que no empecemos con eso. Es que el católico cree que la carne se convierte en carne. Pues déjele que crea, hermano. Déjele que crea. Así como el pentecostal cree que porque ahora Dios tiene que sanar la fuerza, también está equivocado. Así que piense bien. Tenemos que sacudir toda superstición evangélica. Yo lo llamo superstición evangélica porque lo son. Ahora, esto como introducción, ¿por qué? Porque hay tanta, diríamos, superstición que es basura en el evangelicalismo pentecostal. Y déjame decirlo así, ya estoy harto, cansado, como el último que salió, que el nieto del difunto predicador pentecostal Ávila que le habló. ¿Cómo se le ocurre? No, y si usted entra a esa página, lo dicen siervo de Dios, que Dios lo usa poderosamente. No, esa gente está drogada. Para mí, se fumó una buena droga para que digan semejante burrada. Eso no es cristianismo, eso es sectarismo. Entonces, si se dan cuenta, hay tanta tontera que se enseña que uno lo vuelve loco. Yo no invitaría, yo cuando era evangélico no invitaba a nadie en una iglesia evangélica porque decía, no, si los traigo, nunca más van a creer en Dios. Y es verdad. Cuando el pastor decía, traigan a la iglesia, le digo, ¿cómo se le ocurre que voy a traer a la iglesia cuando ven saltando, así, como resortes, por 30 minutos, aplaudiendo como focas y gritando como si le estuvieran pinchando algo? Eso no es liturgia cristiana. Eso puede ser entretenimiento, un circo. ¿Cómo yo voy a traer a alguien a ver, mira, tío, aquí estamos los cristianos? No, mi tío se va a reír a carcajadas. Eso es el evangelicalismo. Eso es. Entonces, por favor, prefiero llevarlo a una iglesia católica donde todo hay silencio total, calladitos, y sale. Así que pensemos bien. El tema de hoy, esto es como una introducción porque hay tantas cosas que les puedo hablar de lo que veo, pero quería decirles para que ustedes no se dejen engañar, hermano. No se dejen engañar. Ustedes tienen que pensar bien dónde están las cosas. El evangelicalismo está igual de hace 50 años. No ha cambiado en nada, sinceramente. Es triste decirlo. La misma cosa, las mismas frases, lo mismo. El tema de ahora que yo quiero hablar es un texto que está en Mateo 27. Abran la Biblia en Mateo 27. Mateo 27. En su Biblia, recuerde, tenemos el milagro de la Internet. En la Internet usted puede entrar al Internet y ver más de 20 versiones de la Biblia en español. Yo tengo aquí la versión Reina Valera y de las Américas. Tengo la versión de las Américas. Me gusta la versión de las Américas.
uso la versión nueva versión internacional. Ese es otro punto. Algunos evangelios que dicen, no, esa versión es del demonio. ¿Cómo se les ocurre decir que la versión internacional es del demonio, hermano? Ahora entiende por qué yo tengo que calmarme, porque me afecta esta cosa. Escuchar tonteras. Que la versión no lo leas porque es del demonio, no habla de Cristo. ¿Cómo que no habla de Cristo, hermano? Esta gente no entiende que hay varios manuscritos, copias de los originales, en donde cuando uno usa un cierto manuscrito, va a encontrar diferente al otro manuscrito. Las versiones no son inspiración de Dios, son versiones traducidas del griego al español, castellano de Castilla, de la madre patria de España. ¿Me entiende? Así que para entender mejor, usted tiene que leer diferentes versiones, porque diferentes versiones, recuerde, traducen, es traducción. Y es lo que yo hago. Si yo traduzco la Biblia del hebreo al español, del griego al español, va a ser tal vez diferente. Entonces, no piense, oh, esta versión es la única inspirada. No, las versiones son traducciones, traducciones, traducciones. Una versión no es inspiración. Lo inspirado son los textos originales. Pero una versión es una traducción. Si yo traduzco todos los días en inglés, ¿quiere decir que mi traducción es inspirada? Claro que no. Son traducciones, repita, traducción. Así que yo generalmente uso las versiones en inglés, en español lo uso para hacer los temas con ustedes, pero utilizo varias versiones, porque eso da una mejor idea de lo que se está entendiendo. ¿Qué vamos a hablar de hoy en Mateo 27? Si hablemos en Mateo 27, si lo tiene si lo tiene conmigo, Mateo 27, vamos a ver que ahí habla justamente, ¿no? El momento, la noche en que Jesús es, bueno, crucificado, o lo cual significa su muerte, su pasión y la muerte. Mateo 27 nos muestra diferentes escenarios de la narración. Entonces vamos a ver para tener una idea y enfocarnos en lo que el evangelista dice. Recuerde, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Marcos generalmente comparten la misma narrativa. Unos creen que Marcos utilizó el escrito de Mateo para escribir su evangelio. Otros dicen que fue Mateo quien usó parte de Marcos para escribir y utilizó otra parte, otra fuente que no se conoce. O sea, hay, diríamos, discusiones entre los teólogos en quién usó quién. Lucas, también unos piensan que utilizó parte de Marcos, pero dice ahí que generalmente Lucas era como un entrevistador, ¿no? Como los que van a la puerta de su casa: a ver, señor, cuénteme cómo fue esta persona. Y le escribía: gracias, se iba a la otra: a ver, cuéntame de esta persona. Entonces, una vez que tenía de todos, él lo compiló, hizo su evangelio, ¿no? Y otras fuentes más. Muchos dicen que hay otras fuentes que no lo tenemos, que se han perdido, y que es la razón por la cual ellos escriben sus evangelios. Pero vamos a centrarnos en Mateo 27. Mateo 27 empieza justamente diciendo, cuando Jesús es entregado a Pilato. Voy a leer la versión de las Américas. Yo tengo a mi lado la versión Valera. Si usted tiene la versión Valera, siga conmigo la lectura, porque hay una cosa muy importante en este texto. Dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Punto. Entonces ya sabemos de entrada que todo esto, el capítulo 27, tiene que ver Jesucristo siendo arrestado, ¿no?, por los principales de la sinagoga, por los maestros de la ley, por los fariseos. Fue, como dice ahí, lo ataron, ¿no?, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Para qué lo entregaron?
Lo entregaron no para un juicio justo, lo entregaron para que el gobernador haga lo que los judíos quieren, algo similar a lo que hicieron con este muchacho. Decía, oh Dios, oramos a ti, pero no para que tú hagas tu voluntad, sino para que tú hagas nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que los sanes. Casi parecido la misma mecánica de pensamiento. Los judíos no le entregaron a Jesús a Pilato para que le dé un juicio justo, sino para que Pilato justamente haga lo que ellos quieren que hagan con Jesús. Eso no es justicia, ¿no? Y dice el 3, entonces Judas, el que le había entregado, habla de Judas, la muerte del 3 hasta el 10. Bueno, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30. Ahora, esa palabra remordimiento tiene que ver con conciencia, hermano. Recuerde usted algo muy importante, hermano. Somos seres humanos. Nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos bien y mal. Pero en algunos casos el hecho no es tanto que nos acusa si hacemos bien o mal. El hecho está en que las repercusiones que vienen en nuestro sentimiento, en nuestra alma. Judas llegó a un estado así rápido de depresión. Tanto era su depresión de Judas que se tuvo que suicidar. ¿Entiende? La depresión de Judas se escaló de una forma más allá de lo normal. Generalmente una persona que es deprimida lleva cierto proceso. Hay un ciclo de depresión porque la depresión es una antesala al suicidio. Eso es cierto. Una persona deprimida, si usted conoce a alguien que está deprimido, cuidado, se puede suicidar. Eso es cierto. Bueno, en el caso de Judas fue totalmente rápido su depresión. Tanto era su ansiedad, su sentimiento de culpa, le entró un estado de depresión diciendo, no, yo no merezco vivir. Y sí, exactamente, no mereció vivir y se suicida. ¿Me entiende? O sea, si hubiera estado un psiquiatra con Judas, le hubiera dicho un momento, siéntate, ¿cuál es tu problema, Judas? Bueno, mi problema es mi conciencia, me dice que hice mal al entregarle a un hombre inocente. ¿Y quién es ese hombre inocente? Jesucristo. ¿Te sientes mal? Sí, porque yo sé que es inocente y lo van a matar. Me siento tan mal, me siento mal. No puedo dormir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Solamente quiero matarme. Así es usted conoce a personas depresivas, yo conozco. Cuando voy al hospital a trabajar en el departamento de neurología y psiquiatría, veo jóvenes en un estado depresivo increíble, increíble. Lo único que quieren es matarse. Entonces, la depresión es serio, hermano. Bueno, Judas tuvo un estado de depresión ahí en ese momento. Y bueno, ¿y qué dice? Cuando entrega a los fariseos no les importa, dice, bueno, allá tú. Judas tiró las piezas de plata, ya no le importó nada, eso implica que no le importó, su valor de la vida ya estaba totalmente fuera, ¿no? Y se marchó y se ahorcó. Depresión. El estado depresivo de Judas fue un estado depresivo crónico. Él ya se sintió sin valor como ser humano. Él se vio como que no tiene valor, sin esperanza. ¿Me está entendiendo, hermano? Hoy en día en la depresión los psiquiatras generalmente dan pastillas. Pastillas. No para curar, porque la pastilla no le cura al depresivo. Solamente para que se haga sentir bien. Y una vez que viene otra vez, toma de otra pastilla. Así es lo que hace. No hay una cura para la depresión con pastillas. Dios puede curar la depresión. Judas se murió. Era tanto su sentimiento de culpa. Luego del 11 al 14 dice Jesús ante Pilato. Jesús compadeció delante del gobernador y éste le interrogó. Ahí viene el careo, ¿no? Le dicen, bueno, aquí está Jesucristo delante de ti. El gobernador le mira a Jesús, lo tenía frente a él. Él ya había escuchado hablar de Jesús. Es más, todos habían escuchado hablar de Jesús. Su fama era en todas partes. Pero lo tenía cerca Jesús. Y la primera pregunta que le hice, que está registrado aquí, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces la pregunta hasta cierto punto es una pregunta retórica. ¿Por qué le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque Pilato sabía y había escuchado que Jesús era el rey de los judíos. Entonces, Pilato conocía a Jesús, o él es el rey de los judíos. Por eso que cuando le encuentra a Jesús, la primera pregunta le dice, se habrá asombrado. Para mí se asombró Pilato. Entonces, y era un asombro de respeto. Yo lo veo así.
Yo lo veo así. Y le dice, tal vez, tratando de convencerse a sí mismo de algo que tal vez él sabía. ¿Eres tú? ¿Eres tú de aquel que dicen que eres el rey de los judíos? Dímelo, ¿eres tú el rey de los judíos? No, Pilato estaba asombrado. Usted tiene que ver, las narrativas en la Biblia no es mecánico, porque ahí dice, eres tú el rey de los judíos, y uno tiende a ver como algo mecánico. No, la expresión humana es tremenda, hermano. Era un tumulto ese día. Todos los judíos esperando un bullicio tremendo delante del gobernador. Y el gobernador le mira a Jesús emocionadísimo. Toda la adrenalina en todas las personas estaban alto. Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí mismo dice, Jesús le dice, tú lo dices. Simple, corto y directo. Tú lo dices. ¿Usted es cristiano? Pues vamos a meditar, tenemos que reflexionar lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es nuestro texto. Jesús dice, tú lo dices. En otras palabras, está revalidando, afirmando la pregunta de Pilatos, no como pregunta, sino como afirmación. Pilato pregunta, Jesús lo toma como afirmación. Sí, yo soy rey de los judíos. Tú lo dijiste. Punto. Ahí le está respondiendo todo. O sea, Jesús no le dice sí. Jesús dice, tú lo acabas de decir. Porque la pregunta implica la respuesta. Generalmente una pregunta es, ¿cómo te llamas? Bueno, porque no sé. En este caso, esta pregunta ya tiene su respuesta intrínseca. Eres tú. Eres tú. Pronombre singular en segunda persona. Tú, el rey de los judíos. El rey de los judíos. Jesús dice, tú lo dices. Yo soy el rey de los judíos. Rey de los judíos. ¿Qué dice este hombre? Dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba totalmente como asombrado. La Reina Valera dice, se maravillaba mucho. Piense en este momento. Yo quiero que usted reflexione. Pilato tuvo el privilegio de mirarle el rostro a Jesús. Lo miró, escuchó sus palabras, sintió su respiración, vio su sangre, vio su cuerpo maltratado, vio sus ojos, lo vio como ser humano. Y yo estoy seguro que no le quitó la mirada a Jesús. Estuvo asombrado. Escuchó el sonido de la voz de Jesús. ¿Me entiende? El sonido de la voz de Jesús en el idioma arameo. Lo tuvo en persona delante de él. Piensa, hermano. ¿Jesús es su Salvador? A ver, levante la mano cuánto dice que Jesús es Salvador. Bueno, pero si usted no conoce quién es Jesús, no es su Salvador. Jesús, en esta parte como ser humano, está narrando Mateo la parte humana de Jesús.
Y ahí viene cuando en el versículo 15 hasta el 26, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que ellos quisieran. Y había uno que se llamaba Barrabás. Barrabás es una palabra en aramea que significa hijo del padre. Bar, hijo, Abas, del padre, hijo del padre. Entonces cuando se reunieron con Pilato le dijo, ¿a quién quieres que os suelte? ¿Al hijo del padre o a Jesús que ustedes llaman el Cristo? Fíjense. Ahora, no es que los judíos estaban esperando que suelten a Barrabás. Barrabás es un criminal. Y los judíos odiaban a Barrabás. Pero fíjese la ética del judío del primer siglo. Estoy hablando de la ética. ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque Pablo dice que que el judío se creía el poseedor de las profecías de Dios, de la ley de Dios, de alta moral, pero cuando llega entre elegir un criminal confeso y el Hijo de Dios, que no hizo crimen, los judíos piden la libertad al criminal y la muerte al que no hizo el crimen. Ahora, esto es histórico, pero tiene caracteres actuales también. Los judíos eran también políticos. Entonces había en juego muchas relaciones políticas. Decían, si él niega, entonces no es amigo del Estado, de César. Está cumpliendo en contra del Estado. Entonces, por lo tanto, su única opción es crucificar a Jesús. Pero para crucificar a Jesús, Él nos da la opción entre un criminal y Él. Queremos el criminal, preferimos un criminal que tenerlo a este hombre. Y no es lo mismo en la política, hermano. Los políticos sacrifican el bien por el mal para sus propios intereses. Es lo que pasó aquí. Entonces, esta narrativa nos da a entender lo que detrás de eso está pasando. Esto viene a ser un complot político en contra de Jesucristo. No es tanto la religión que ellos están mirando. Los fariseos estaban mirando el poder. O Jesús se queda y nos quita el poder, o nosotros tenemos que hacer algo para seguir en el poder. La única forma de seguir el poder es tenemos que hacer un negocio, tenemos que negociar nuestro estatus. Bueno, vamos a ver. Sí, queremos que se crucifique, pero nos van a dar al criminal. Bueno, al fin y al cabo, al criminal, una vez afuera, podemos pagar a alguien para que lo mate y se acabó. Pero queremos nosotros que sea Jesucristo, que este que nos está quitando el poder, sea crucificado. Tiene que crucificarse. Porque si Pilato no hace caso, vamos a quejarnos contra el emperador diciendo que él es un sedicioso y está en contra del imperio romano. ¿Ustedes saben lo que pasaba con un sedicioso en contra del imperio romano? Era muerte por espada. ¿Quién va a querer ser muerte por espada? Entonces Pilato, aunque aparentemente no, no dijo, bueno, se lavó las manos, en realidad fue cobarde, porque él sabía que si dejaba libre a Jesús, se enfrentaba con la justicia romana y posiblemente muerte. Entonces él dijo, no, yo no quiero morir por salvar aquí a un judío, aunque sé que es inocente, pues a mí no me va a ayudar tampoco si lo dejo libre. Así que hagan ustedes con él lo que quieran. Ese es el punto que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque después, cuando vamos en el versículo 21, les dice, respondiendo el gobernador, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron a Barrabás. Pilato les dije, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Ahora fíjese la pregunta de Pilato. Usted pregúntese, ¿por qué cree usted que Pilato dijo, qué mal ha hecho? ¿Por qué? Responda, hermano. Piense, ¿por qué Pilato dice, qué mal ha hecho este hombre? Recuerde que Pilato se encontró con Jesús, le miró,
escuchó su voz, su tono de voz, le miró los ojos, el rostro. Pilato sabía que era inocente. La pregunta de Pilato es, un momento, un momento. Ustedes dicen en su ley que Jehová es un Dios justo. Ustedes enseñan que la justicia es parte de la ley de Dios. ¿Por qué entonces ustedes quieren condenar a un hombre justo? Eso es lo que está diciendo Pilato. Si la ley de ustedes dicen que Dios es justo, y ustedes tienen la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿cómo es posible que ustedes condenen a un hombre justo? ¿Qué ha hecho él? Esa pregunta va al mismo corazón de la ética hipócrita de los fariseos, porque ellos estaban actuando no de acuerdo a la ley de Dios, pero de acuerdo a sus propios intereses políticos. La pregunta de Pilato es una pregunta importantísima, hermano. ¿Qué mal ha hecho él? Dentro de todo el contexto de la ley mosaica, le dice Pilato, ustedes, dentro de la ley mosaica, en ese contexto de justicia, ¿dónde está el crimen que hizo este hombre? No hay, no pudieron encontrar, porque ellos no estaban interesados en hacer cumplir la ley de justicia. Ellos estaban interesados en su poder político. Por lo tanto, Jesús era un gran peligro y tiene que salir. Era un obstáculo, tenemos que borrarlo de ahí. ¿Me entiende? Fue ahí entonces que ellos gritaban, sea crucificado, por segunda vez. 24. Y viendo a Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, eso es lo que no quería Pilato, tomó agua y se lavó las manos desde la multitud diciendo, yo soy inocente de este justo, allá vosotros. Ahora, este es el punto muy importante del mensaje. Cuando vio que ya estaba un tumulto y que ya la gente estaba preocupada, inclusive los mismos soldados romanos, dijo, hey Pilato, se te está saliendo de las manos. Esta gente no te obedece. Si esto sucede así, te vas a tener problemas con el emperador, posiblemente te maten, envíen al ejército romano y van a matar a toda esta gente. Así que, ¿qué vas a hacer? Entonces dijo, ok, está bien. Dame agua. Se lavó las manos y dice, soy inocente de la sangre de este justo. Ahora, vamos a analizar esa frase. Y dijo, allá vosotros. ¿Cuál fue la respuesta de los rabinos? El pueblo dijo, y del pueblo, caiga sobre su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de azotarle la pasión, le entregó para que fuera crucificado. Oh, esto es terrible. Eso es terrible. Mateo 23. Vamos a la Biblia, Mateo 23, de una forma, ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro. Mateo 23. Abra la Biblia y si tiene el internet, busque Mateo 23, del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Yo quiero que vea esto. ¿Qué dice Mateo 23, 37 al 39? Dice, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis, no, perdón, Jerusalén, Jerusalén, la que mate a los profetas, punto. Oh, qué feo, Jesús está hablando a Jerusalén. Apedrea a los que son enviados a ella. Fíjese, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no hiciste? ¿Usted vio los pollitos, la gallina cómo junta sus pollitos? Chiquitos los pollitos. Viene la gallina, la mamá gallina, abre sus alas y en cada parte de sus alas pone a los pollitos ahí, chiquitos, ¿no? Así. Y está caliente la gallinita.
¿Usted ha visto la gallinita debajo de sus alas? Yo toqué debajo de sus alas. Es caliente, hermano. Calientito a los pollitos. Entonces los tiene ahí abrigaditos la mamá gallina. Mi abuela criaba cantidad de gallinas. Yo veía, jugaba con las gallinas. Y sí, yo ponía la mano de abajo de sus alas y era tan caliente que yo creo que me hubiera quedado dormido ahí bajo la ala de la gallina. Y sí, exactamente. Y dice, he aquí 38, Jesús dice, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante, desde ahora, Jesús en ese momento, no me veréis hasta que digáis, bendito que viene en el nombre del Señor. Yo escribí eso en la mañana. Y esa profecía cuando dice tu casa es desierta, se está refiriendo justamente en el momento en que el juicio de Dios viene sobre los judíos y que los mismos judíos lo traen para sí mismos cuando ellos dicen, ¿no? Ahora sí volvemos a 27, otra vez, 27, 23, donde dice, 24, viento, ¿dónde está? Ok, 25, respondiendo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, hay una relación estrecha entre Mateo 23, 33 y Mateo 27, 25. Cuando Jesús dice tu casa es dejada desierta, está hablando de que Israel, Jerusalén en ese momento entra bajo el juicio de Dios. Eso sucedió más o menos en el año 33. Cuando los judíos dicen a Pilato y todo el pueblo, la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos estaban afirmando el juicio que Jesús dio sobre ellos en Mateo 23, 35. Tu casa queda desierta implica el juicio de Dios sobre ustedes. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Mateo 24, del 1 hasta el 33, habla todo el juicio de Dios sobre Jerusalén que se cumple 40 años más tarde en la destrucción del templo de Jerusalén por el ejército romano liderado por el general Tito. Fue una matanza, una masacre. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 es el juicio cuando dice que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Eso se está refiriendo a la destrucción que va a venir. Ahora, ¿es serio eso? Claro que es serio. Número uno, muchos no saben que cuando Pilato dijo que se lava las manos porque no quiere que la sangre de un justo sea sobre él está citando justamente lo que está en Deuteronomio. En Deuteronomio, que quiere ver con la propiciación y la expiación de un culpable para que el pueblo no esté sufriendo la culpa de una muerte. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pilato estaba justamente usando la misma ley de los judíos para hacerles ver, ustedes son tontos, estaba diciendo. Ustedes no saben lo que están haciendo. Entonces Pilato, que aparentemente tenía conocimiento de la ley de Dios, está citando un texto en el Antiguo Testamento que es una recriminación a los mismos judíos. Ahora la Biblia en Deuteronomio capítulo 21. Dice Deuteronomio 21 del 1 hasta el 9. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que poseas, fuera encontrado alguien asesinado, tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia de las ciudades que están alrededor del muerto. Sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto tomarán de la manada una novilla, escuchen bien, tomarán de la manada una novilla que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un valle de aguas perennes
el cual no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la novilla allí en el baño, allí en el valle. Fíjese que la van a matar. Escuche bien eso. Entonces se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para servirle y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos decidirán todo litigio y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad, mira el versículo 6, más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, que dice ahí, lavarán sus manos sobre la novilla cuya cerviz fue quebrada en el valle, perdón, y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado sangre, esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. ¿Sabe qué? Pilato está usando este texto para que él mismo esté fuera de culpa de la muerte de un inocente como Jesús. Pilato dice, me lavo las manos, haciendo alusión, mire lo que dice en versículo 6, lavará sus manos, él se lavó las manos, sobre la novilla cuya cerviz fue quebrada en el valle, no hizo mal, Jesús es la novilla, Jesús no hizo mal, y él se lava las manos. ¿Por qué? Porque él está diciendo, mi mano no ha derramado la sangre inocente, ni mis ojos han visto nada. Y en vez de decir, perdona a tu pueblo Israel, él está diciendo, perdóname, Señor, redímeme. Y no imputes la sangre inocente de este hombre a mí. Es tremendo, hermano. ¿Usted entiende lo que hizo Pilato? Pilato está redimiéndose de la muerte injusta de Jesús, usando la misma ley judía, pero para aplicarlo a sí mismo, porque él creía, Jesús es inocente, Jesús es justo, yo me lavo las manos, porque no quiero que la sangre del inocente sea sobre mí. Perdóname, y está diciendo ahí, perdóname a mí, redímeme. No imputes la sangre inocente a mí. No le dice al pueblo, porque el pueblo quiere matar a Jesús. Y la culpa de la sangre le será perdonada. Ahora, si nosotros creemos que fue sincero lo que hizo este hombre, Pilatos, de repente Dios lo perdonó. No sé, aquí estoy conjeturando. Pero lo que sí es cierto es que Pilatos usó ese mandato de la ley de Moisés, que muchos no conocen, y lo aplicó a sí mismo. Ahora aquí viene lo bueno. Mira lo que dice ahí. Lo bueno está en Mateo 27, cuando los judíos dicen, entonces, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, hermano, hermana, ese que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos es maldición. Es maldición. Ahí se cumple cuando Jesús dice, tu casa es desolada. En Mateo 24, cuando Jesús está en el templo, sus discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo sucederá? Porque los discípulos entendieron que Mateo 24 no tiene que ver con el fin del mundo como los dispensacionalistas hablan. Mateo 24 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Todo lo que dice Jesús es la destrucción de Jerusalén. Cuando los judíos dicen que la sangre de él venga sobre nosotros, están diciendo que Dios los va a tomar como culpables de la muerte de un inocente, y ese inocente es Jesús. Y la culpabilidad que Dios lo va a poner en ellos es juicio,
Porque en Mateo 23, Jesús se le va delante del trono de justicia de su Padre, trae todos los cargos judiciales entre la Corte de Justicia como abogado y dice, mira, Padre, aquí están todos los cargos judiciales en contra de Jerusalén. Aquí está, enumerados todititos. Y en Mateo 24 viene la sentencia sobre Jerusalén. ¿Cuál es la sentencia sobre Jerusalén? Bueno, veamos. Jesús dice, porque vendrán muchos en mi nombre, no los engañen, diciendo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso se cumplió. Después de la muerte de Jesús entraron muchos mesías que engañaron a muchos que le iban a liberar del pueblo judío, del poderío romano, en el año 33 en adelante. La destrucción vino en el año 70. Por 40 años, una generación entera, surgieron varios mesías falsos. Jesús les dice, no sean engañados. Y dice, y porque muchos vendrán en mi nombre diciendo soy el Cristo. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Claro, en los 40 años que está entre la muerte de Jesús y el Imperio Romano y la destrucción de Jerusalén, hubo guerras en el norte de Gran Bretaña, hubo tumultos en toda la parte de Italia, la parte de Jerusalén, en la parte de Persia, hubo guerras en todas partes. Se cumplió eso. ¿Qué más dice? Y dice, oiréis de guerras, no alarmáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿Cuál fin? No está hablando del fin del mundo, está hablando del juicio de Jerusalén en la destrucción que fue en el año 70. ¿Qué más dice? Porque se levantará nación contra nación. ¿Cuáles naciones? Claro, hubo nación contra nación, reino contra reino en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque recuerde que el Imperio Romano se extendía desde Europa, Asia y también la parte de la India. Mire, el Imperio Romano era toda Europa, Britania, Bélgica, la parte de España, la parte de Portugal, toda Alemania, toda Holanda, toda Bélgica, la parte de Italia, la parte del mar Báltico, el sur oeste de Europa, toda la parte de Tracia, Asia Menor, toda la parte que está déjenme ver, estoy aquí viendo el mapa, la Capadocia, Armenia, que tiene que ver la parte del norte de África, el norte de Egipto. Increíble, porque lo que estoy mirando aquí, fíjese, es algo increíble, tiene que saber, es el mismo territorio que los musulmanes conquistaron en 100 años, del año 621 hasta el año 750, cuando totalmente borraron tribus cristianas del África, de Asia, de la península arábica, de la parte de Europa, del mar Báltico, del Asia Menor. Eliminaron. Y esa es la misma zona que era gobernada por el Imperio Romano. Es increíble. Entonces, eso es lo que está hablando Jesús cuando dice, entonces vendrá. Entonces, todas estas naciones se peleaban dentro del Imperio Romano. Se peleaban porque querían ser libres políticamente. Se peleaban, habían peleas en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano poderoso enviaba a todas sus legiones de soldados y los aplacaba. ¿Y cómo los aplacaba? No los aplacaba diciendo, a ver, cálmense, hijitos, tranquilos. No, era espada, muerte, lanzas, quemar, violar, una masacre total hacia los romanos. Los romanos no perdonaban ni a su madre. No, ellos mataban a quien sea. Entonces, todos estos tumultos sucedían durante el imperio, durante los 40 años. Dice, habrá hambre y terremotos. Claro que hubo hambre en muchos lugares. En África, cuando moría el Imperio Romano no les daba comida. Muchos de los pueblos que estaban totalmente en rebelión. Había hambruna en muchos lugares. Terremotos, hubo como 3, 4 terremotos en toda esa parte del Imperio Romano. Esto es comienzo de dolores, claro, porque esto aconteció en los primeros 10 a 15 años. Entonces se entregarán a tribulación, matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cuáles naciones? Justamente las naciones de Europa. Todas las naciones que los cristianos iban a ser odiados los cristianos a causa del nombre. Vea el libro de los Hechos. Esto lo expliqué hace 2 meses atrás. Estudiamos el libro de los Hechos.
En el libro de los Hechos vemos que todo esto, Mateo 24, se cumple. Los Hechos yo lo titularía el cumplimiento de Mateo 24, del versículo 1 hasta el versículo 33. ¿Y qué más dice? Dice, y bueno, muchos tropezarán, entonces se caerán, traicionarán unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas, ya vimos, muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso sucedió antes de la destrucción de Jerusalén. Entró una actitud de indiferencia, había mucho odio, mucho resentimiento, la gente no se confiaba y se generalizó de una manera increíble todo eso. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el momento no va a ser destruido cuando vengan las hordas del Imperio Romano a destruir Jerusalén. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces se ve el fin. Claro, cuando Pablo predica el evangelio a partir del año 53, cuando hace su primera carta a Roma y luego escribe a los Gálatas, entonces veremos ahí que en la carta de Gálatas y en la carta a los romanos ya el evangelio se había predicado a todas partes. Claro, ¿sabía usted eso que el evangelio se predicó a todas partes? Sí, el evangelio se predicó a todas partes y eso lo vamos a ver, lo voy a mencionar para que se den cuenta que esta parte se cumplió. Dice aquí, dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo. Esta carta fue escrita en el año 53, prácticamente unos 20 años o 23 años después de la muerte de Jesús. Dice así, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros. Mira lo que dice, que vuestra fe se divulga por todo él, y lo voy a poner acá, hermano, por todo el mundo. Que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 9. Ahí está. Y dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo qué? Todos sabemos que no se está refiriendo a la China, al África, ni a América del Norte, Sur, en ese tiempo hace unos, ¿qué? 2000 años. No había América, Centroamérica, México, Perú y todo lo demás. Era todo un continente habitado por los indígenas, los nativos de ese entonces. Aquí no llegó el evangelio. Pablo no vino a predicar el evangelio aquí. Pero dice la palabra mundo, ¿no? Claro, porque se está refiriendo al mundo del imperio romano. Del imperio romano. Repite después de mí. Mundo, en este caso, significa el imperio romano. ¿Ok? Eso es para que vean ustedes cómo la Biblia se cumple. Entonces, esto es importante. ¿Por qué tiene que ver con el texto que hablamos? Porque el juicio de Dios, cuando los judíos dicen que venga la sangre sobre nosotros, que es juicio, se cumple en el año 70, ¿no? El año 70, ¿no? Anno Dominis, año del Señor, Dominis es el Señor, ¿no? En la destrucción de Jerusalén. Les recomiendo que lean a Josefo, donde él narra exactamente cómo pasó eso. Ahí se cumple lo que Jesús dice en Mateo 23 y también lo que dice en Mateo 27. Los mismos judíos se traen esa desgracia que viene a ser una violación, inclusive al mandato de Deuteronomio, cuando hemos leído esa parte ahí. Entonces estamos viendo que el juicio que los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros, entonces se refiere al juicio de Dios que vino sobre ellos en la destrucción de Jerusalén. Muchos realmente murieron miles y miles. Fue una de las peores tragedias en la historia del judaísmo y muchos inclusive comentaristas, inclusive judíos, dicen que el rechazo que los judíos hicieron a Jesús y que dicen que su sangre del inocente caiga sobre nosotros es la consecuencia y se transforma y se evidencia durante el Holocausto judío en 1939 en Alemania, cuando el canciller alemán llamado Adolfo Hitler toma el gobierno de Alemania e instaura el tercer Reich, que viene a ser el reino del partido nazi,
y comienza una persecución contra todo judío, porque el judío era catalogado como el principal culpable de la pérdida en la Primera Guerra Mundial de Alemania ante las otras naciones europeas. Por lo tanto, el judío tiene que ser vilificado, tiene que ser destruido y lo mandan a campos de concentración. Tengo amigos judíos que creen que eso es así. No son cristianos, pero dicen, mira, rechazaron a tu Mesías y aquí está la consecuencia. Sí lo dicen, así lo dicen. Y no sería raro, pero su principal aplicación de esto es en el año 70. Entonces estamos viendo que la muerte de Jesús tuvo implicaciones, aparte de redentoras en el aspecto de su muerte para nosotros, pero también políticas en la destrucción de Jerusalén, que viene a ser la profecía que Jesús habla en Mateo 24. En Mateo 24. Claro, Pablo y los demás discípulos murieron antes, durante el gobierno del emperador Nerón, que estaba gobernando. Nerón inclusive murió antes de la destrucción de Jerusalén, se suicida también. Fíjese cómo se suicida. Fíjese, Pilato se suicida y Nerón también se suicida. Los dos sufrieron de depresión. Pilato se suicida porque su conciencia no le dejaba tranquila, que entregó al santo de Dios. Le entró de depresión y se mató. Y Nerón se suicida porque le entró la depresión, sabiendo de que él ya estaba además loco. Él ya era loco, por eso Juan le llama la bestia. Era un hombre totalmente sanguinario, un hombre cruel en el sentido de la palabra. Y lo llaman la bestia. Y le entró una depresión tanto que él mismo se suicida porque sabía que le iban a matar. Entonces, antes que lo maten, él, bueno, tomó la decisión de matarse, pero siempre existe un estado depresivo en ese momento para que la persona cometa ese crimen y pecado. Así que, hermanos, ya sabemos entonces la historia, Mateo 27, después que sucede eso, entonces sueltas a Barrabás, el hijo del padre, y a Jesús le entrega a los judíos para que lo crucifiquen, lo azoten y lo crucifiquen. Entonces, un día como hoy, tradicionalmente, fue cuando sucede eso. Claro, no sea un día como hoy exacto, pero es el evento lo que significa que todo un día de drama, de pasión, que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, cuando digo del mundo, el Salvador de su pueblo, tuvo que pasar. Así que reflexionemos en eso y al mismo tiempo pensemos y digamos cómo la muerte de Jesús no solamente tiene implicaciones históricas, pero también de redención. Por lo que veo en base a la evidencia bíblica, parece que Pilato entendió eso. Y en una forma de burla, supongamos que no haya creído eso, pero al menos Pilato creía que ese texto significaba eso, lo cual es verdad. O nos dicen, posiblemente Pilato lo hizo de broma, como diciendo, hey, yo no creo su ley, pero me lavo la mano porque no quiero que la culpa del inocente caiga sobre mí. Fíjese, puede ser eso también, ¿no? Pero ya sea uno del otro, el punto está en que el juicio vino sobre los judíos y el juicio de Dios viene sobre la misma gente que traspasó a Jesús en el año 70. Y fue terrible, terrible. Vamos entonces a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu paz sea con todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes en esta noche. Amén.